Las luces fluorescentes del pasillo del hospital zumbaban como insectos moribundos, bañando todo con un brillo amarillento enfermizo que hacía que incluso los vivos parecieran medio muertos. Mis zapatillas chirriaban contra el suelo de linóleo, un sonido que había llegado a odiar durante los últimos 3 años, trabajando turnos dobles como auxiliar de enfermería. El olor a antiséptico me quemaba las fosas nasales, mezclándose con algo más oscuro que se adhería a las paredes del Hospital General de Santa Catalina. Desesperación, dolor, el olor metálico de la sangre que ninguna cantidad de lejía podía borrar por completo. Aquí era invisible. Eso es lo que te hace el agotamiento. Te convierte en un fantasma que se mueve por el mundo. Se te ve, pero nunca se te presta atención. Mi bata me quedaba holgada. La tela azul pálida estaba arrugada por haber dormido con ella puesta entre turnos. No recordaba la última vez que había comido una comida decente, dormido más de 4 horas o sentido algo más que el cansancio profundo que se había convertido en mi compañero constante. Maya, la habitación 304 necesita sábanas limpias, ladró la enfermera Patterson, sin siquiera levantar la vista de su portapapeles. Nunca me miraba. Nadie lo hacía. Sí, señora. Mi voz apenas era más que un susurro ronco por falta de uso. Cuando eres pobre, cuando no eres nadie, aprendes a hacerte pequeño. Aprendes que al mundo no le importa tu historia, tus luchas, tus gritos silenciosos en la almohada a las 3 de la madrugada, cuando las facturas se acumulan más rápido que tus cheques de pago. Empujé mi carrito hacia el almacén, al final del pasillo. Mi mente ya estaba contando, siempre contando. El alquiler vencía en 5 días. La factura de la luz seguía sin abrir en mi taquilla. La medicación de mi madre costaba más de lo que ganaba en una semana, y en la farmacia habían empezado a mirarme de esa forma, como diciendo, sabemos que no te lo puedes permitir. La puerta del almacén era pesada, madera vieja que crujía cuando la empujaba para abrirla. Dentro, el aire era más fresco, más húmedo. Las paredes estaban cubiertas de estantes, llenos de sábanas, suministros, cosas que mantenían el hospital en funcionamiento. Estiré la mano para coger una pila de sábanas cuando lo oí. Voces, bajas y urgentes, que venían del pasillo de mantenimiento que conectaba con la parte trasera del almacén. Hay que hacerlo esta noche. Estará vulnerable durante la transición. Mis manos se congelaron sobre las sábanas. Debería haberme ido. Debería haber cogido lo que necesitaba y haberme marchado. Pero algo en esa voz me heló la sangre. Una monotonía, un vacío que hablaba de violencia con la misma naturalidad con la que otros hablaban del tiempo. El golpe está aprobado. Cuando salga del ala privada, lo cogeremos en el aparcamiento. Limpio, rápido. Me pego a las estanterías. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. A través de la rendija de la puerta, pude ver sombras moviéndose. 3 hombres, tal vez 4. La luz del techo se reflejó en algo metálico. Una pistola metida en la cintura. Moretti no lo verá venir. Se dice que está aquí visitando a su madre. Ala privada, último piso. La seguridad es estricta, pero todo el mundo tiene que salir en algún momento. Moretti. El nombre resonaba en mi cabeza. Familiar en el sentido en que las leyendas urbanas son familiares. Todo el mundo en esta ciudad conocía ese nombre. Lo susurraban con una mezcla de miedo y reverencia. Dante Moretti, el hombre que controlaba la mitad del mundo subterráneo de la ciudad, cuyo solo nombre podía hacer temblar a hombres adultos. Había visto las noticias, había oído los rumores de pacientes que llegaban con heridas que se negaban a explicar. Tenía que irme. Esto no era asunto mío. Fuera lo que estuviera a punto de suceder en este hospital, fuera la sangre que estuviera a punto de derramarse, no debía involucrarme. Pero mis pies no se movían. 20 minutos. Está previsto que se vaya a las 10. Las voces se desvanecieron a medida que los hombres se adentraban en el pasillo de mantenimiento. Mis manos temblaban mientras apretaba las sábanas contra mi pecho, sintiendo de repente que la tela era un escudo, por inútil que fuera. El reloj de la pared marcaba las 9:42 p.m. Debería haberme marchado. En cambio, me encontré recorriendo el hospital como una mujer poseída. Olvidé mi carrito. El ala privada estaba en la 7ª planta, a la que solo se podía acceder mediante un ascensor especial que requería una tarjeta magnética. Pero llevaba trabajando allí el tiempo suficiente como para conocer las escaleras de servicio,
los pasillos traseros que utilizaba el personal de mantenimiento, los caminos que tomaban las personas invisibles. Me ardían las piernas mientras subía las escaleras, de dos en dos. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía qué podía hacer. ¿Advertirle? Un hombre como Dante Moretti probablemente tenía enemigos haciendo cola para matarlo. ¿Por qué iba a escuchar a una asistente de enfermería desconocida? Pero seguí subiendo. La séptima planta era diferente, más tranquila. Las paredes estaban pintadas de un suave color crema en lugar del blanco institucional. Los suelos estaban alfombrados. Aquí era donde los ricos venían a sufrir con comodidad, donde la privacidad costaba más por noche de lo que yo ganaba en un mes. Empujé la puerta de la escalera, jadeando. Una enfermera de la estación levantó la vista y su expresión pasó de aburrida a sospechosa en un instante. No puede estar aquí arriba. Esta planta requiere... Tengo que entregar unos suministros. Mentí, señalando vagamente detrás de mí. Han pedido refuerzos. Nosotros no hemos pedido nada. Se levantó y cogió el teléfono. Voy a tener que pedirle que se vaya. Se abrió una puerta al final del pasillo y el mundo cambió. Apareció como una sombra hecha sólida. Todo ángulos marcados y poder controlado. Dante Moretti era más alto de lo que había imaginado, vestido con un traje negro que probablemente costaba más que mi salario anual. Pero no fue la ropa lo que me dejó sin aliento. Fue su forma de moverse, como un depredador que sabía exactamente lo peligroso que era y no necesitaba demostrarlo. Dos hombres lo flanqueaban, de hombros anchos y alertas, con la mirada constantemente escaneando. Guardaespaldas, por supuesto, pero era él de quien no podía apartar la mirada. Cabello oscuro, ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él. Un rostro que habría sido atractivo si no fuera tan duro. Pómulos afilados y una mandíbula que parecía tallada en mármol. Y sus ojos, Dios, sus ojos, ojuros y penetrantes, el tipo de ojos que lo veían todo, que no se perdían nada. Pasó junto a mí sin mirarme, hablando en voz baja por teléfono en italiano. Su colonia llegó hasta mí, cara, amaderada, con un matiz de algo más oscuro, peligroso. Olía a poder, dinero y violencia envueltos en seda. Se dirigían hacia el ascensor, hacia el aparcamiento, hacia la muerte. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente se diera cuenta. Dejé caer las hojas. De alguna manera, seguía agarrándolas y corrí. No con elegancia ni con ningún plan. Simplemente corrí. Señor Moretti. Los guardaespaldas reaccionaron al instante, moviendo las manos dentro de sus chaquetas, desplazando sus cuerpos para bloquear a su jefe. Pero yo seguía avanzando, impulsada por algo que no podía nombrar. Estupidez, probablemente mezclada con toda una vida de invisibilidad y, de repente, la necesidad desesperada de ser vista. Espere, por favor. No puede ir al aparcamiento. Uno de los guardaespaldas me agarró, con la mano como una banda de hierro alrededor de mi brazo. Sentí un dolor agudo en el hombro cuando me tiró hacia atrás. Señor, ¿debo soltarla? Su voz era tranquila, con acento, pero transmitía una autoridad absoluta. El tipo de voz que no necesitaba elevarse para ser obedecida. El guardaespaldas me soltó inmediatamente, aunque se mantuvo cerca, listo para agarrarme de nuevo si fuera necesario. Dante Moretti me miró por primera vez. Me miró de verdad, y lo sentí como un contacto físico. Sus ojos eran del color del café expreso, tan oscuros que casi parecían negros, y me recorrieron con una intensidad que me hizo sentir un escalofrío. De repente, fui dolorosamente consciente de cómo debía de estar, bata arrugada, pelo suelto de la coleta, ojeras como moratones. ¿Sabes mi nombre? No era una pregunta. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas que no acababa de resolver. Pero yo no sé el tuyo, Maya. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Maya Torres. Trabajo aquí. Soy auxiliar de enfermería. Y yo tragué saliva, consciente de lo descabellado que iba a sonar lo que iba a decir. No puedes ir al aparcamiento. Hay unos hombres esperando. Van a... No pude decirlo. No podía decir matarte a este hombre que parecía la personificación de la muerte. Su expresión no cambió, pero algo brilló en esos ojos oscuros. Quizás interés o cálculo. ¿Cómo sabes esto? Los oí en el almacén. No sabían que yo estaba allí. Las palabras salieron más rápido ahora. 3 o 4 hombres desesperados. No podía verlos claramente, pero tenían armas. Dijeron que iban a... Cuando se marchó al garaje, señor. Uno de los guardaespaldas habló con urgencia,
con la mano presionada contra el auricular. Tenemos un problema. Seguridad acaba de informar de la presencia de personal no autorizado en el aparcamiento. Varios vehículos bloquean las salidas. El ambiente cambió. Fue sutil. Un cambio en la postura de Dante Moretti, un endurecimiento de sus rasgos, ya de por sí duros. Pero de repente, el peligro que siempre había estado implícito en él se hizo explícito, emanando de él en oleadas. Lleva a mi madre a la casa segura. Ahora hablaba por teléfono en italiano rápido, sin apartar los ojos de mi rostro, y averigua cómo sabían que estaba aquí. El ascensor sonó. Todo sucedió a cámara lenta y demasiado rápido al mismo tiempo. Las puertas se abrieron y los vi. Las mismas sombras que había visto en el pasillo, emergiendo con las armas desenfundadas. La enfermera de la estación gritó. Los guardaespaldas se movieron, buscando sus armas. Pero yo me moví más rápido. No sé qué me poseyó. No sé de dónde sacó el valor o la estupidez. Pero me abalancé hacia adelante, agarré a Dante Moretti por el brazo y lo empujé hacia la puerta por la que acababa de salir, hacia la habitación privada, lejos de la línea de fuego. Él se dejó llevar, sorprendentemente, ya fuera por la sorpresa o porque así lo decidió. Y entonces estábamos en la habitación de su madre. Me di cuenta vagamente, y lo empujaba detrás de la cama del hospital, con las manos temblorosas mientras lo presionaba hacia abajo. El olor me golpeó antes de que comprendiera lo que estaba haciendo. Solución limpiadora de lavanda. Y debajo, algo fuerte y químico que reconocí al instante por mis años de trabajo en hospitales. Gas. El trabajo de mantenimiento que habían estado haciendo en esta planta toda la semana. Reparaciones de fugas de gas natural. Y fuera, hombres armados a punto de disparar en un pasillo cerrado. Una chispa. Eso era todo lo que hacía falta. Le tapé la boca con la mano, presionando mi cuerpo contra el suyo mientras lo empujaba hacia abajo. Su aliento era caliente contra mi palma. Su cuerpo estaba rígido por la tensión debajo de mí. Podía sentir su corazón latiendo, fuerte y constante. Podía sentir la energía acumulada en él como un resorte demasiado tensado. Mis labios encontraron su oído y le susurré las palabras que lo cambiarían todo. No respires. El mundo explotó. No literalmente. Todavía no. Pero el sonido de los disparos estalló en el pasillo. Crujidos agudos que resonaban en las paredes como truenos atrapados en una jaula. Me apreté más contra Dante Moretti. Mis manos seguían cubriendo su boca. Contuve la respiración hasta que mis pulmones gritaron. Su cuerpo era sólido debajo del mío. Todo músculo y calor. Y por un momento, fui hiperconsciente de cada punto de contacto. Mi pecho contra su hombro, mi cadera presionada contra su costado, mi cara tan cerca de la suya que podía ver los destellos dorados de esos ojos increíblemente oscuros. No se resistió, no me empujó, simplemente me miró con una intensidad que debería haberme aterrorizado. Su mirada nunca vaciló, incluso cuando el caos estalló a nuestro alrededor. El olor químico se hizo más fuerte. Ahora podía saborearlo, metálico y desagradable en la parte posterior de mi lengua. El equipo de mantenimiento había colocado avisos durante toda la semana sobre las reparaciones de la tubería de gas, sobre mantener las llamas y las chispas alejadas del séptimo piso. Y ahora había hombres con armas disparando en un espacio cerrado. Cada destello del cañón era una fuente potencial de ignición, fuga de gas. Respiré contra su oído muy suavemente. No estaba segura de que pudiera oírme por encima de los disparos. Una sola chispa y todo el piso volaría por los aires. Sentí cómo se tensaba. Sentí el momento en que lo comprendió todo. Levantó la mano lentamente, deliberadamente, y me agarró la muñeca, sin apartar mi mano de su boca, solo manteniéndola allí. Su piel estaba caliente, su agarre era firme, pero no doloroso. Un reconocimiento silencioso. Los disparos cesaron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Podía oír los latidos de mi propio corazón, un tamborileo frenético que parecía lo suficientemente fuerte como para delatar nuestra posición. Podía oír la respiración entrecortada de alguien en el pasillo, herido, tal vez moribundo. Podía oír pasos, cuidadosos y mesurados, que se acercaban. ¿Dónde está? Una voz, áspera y desconocida. Revisad todas las habitaciones. Dante entrecerró los ojos. Su mano libre se movió con eficiencia entrenada, metiéndose dentro de la chaqueta para sacar una pistola. Negra mate, letalmente ineficaz.
Se movió para levantarse, para salir y enfrentarse a lo que fuera que se acercaba. Pero yo presioné con más fuerza, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Él frunció el ceño y vi la guerra reflejada en sus rasgos. Era un hombre que se enfrentaba al peligro de frente, que probablemente no se había escondido de nada en toda su vida. Pedirle que se quedara abajo, que dejara que otros lucharan sus batallas, iba en contra de todos sus instintos. Pero el gas seguía escapándose. Podía ver la neblina apenas visible en el aire cerca de la rejilla de ventilación. Podía oler cómo se hacía más fuerte. Cualquier enfrentamiento, cualquier disparo en este pasillo sería un suicidio. Por favor, articulé con los labios, aunque no salió ningún sonido. La manija de la puerta giró. Hice lo único que se me ocurrió. Agarré la pesada manta de la cama del hospital y la tiré sobre nosotros dos, tirando a Dante al suelo, completamente, metiéndonos en el estrecho espacio entre la cama y la pared. En la oscuridad bajo la manta, pegada a él de una forma imposible, podía sentir cada respiración que tomaba, cada sutil movimiento de su cuerpo. Su colonia inundaba mis sentidos, cedro y bergamota, con un trasfondo de pólvora, cara y peligrosa, como él. Su brazo rodeó mi cintura, apretándome más contra él, y me di cuenta de que se estaba colocando entre la puerta y yo. Incluso ahora, incluso escondido, intentaba protegerme. La puerta se abrió del todo. Se oyeron pasos entrando en la habitación. Una persona, quizá dos, podía ver las sombras moviéndose por el suelo a través del pequeño hueco en la parte inferior de la manta. Botas pesadas, de estilo militar. Claro, la voz estaba decepcionada. No está aquí. Comprueba el baño. Otra voz, más joven, nerviosa, más pasos. El sonido de la puerta del baño abriéndose, cerrándose. Una pausa que se alargó una eternidad. Nada. Vamos. Pero no se marcharon. No inmediatamente. Uno de ellos se acercó a la cama, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver sus botas. Estilo táctico, negro. Caras. Estaba justo a nuestro lado. Tan cerca que si miraba hacia abajo, si se fijaba en la manta en el suelo, en lugar de en la cama, la mano de Dante se apretó sobre mi cintura. No por miedo. No creía que este hombre supiera lo que era el miedo, sino por preparación. Listo para moverse, para luchar, para matar si fuera necesario. Podía sentir la tensión acumulada en él, como una serpiente a punto de atacar. Las botas se alejaron, los pasos se retiraron, la puerta se cerró. Nos quedamos inmóviles durante otros 30 segundos, tal vez un minuto entero. Mis pulmones ardían, desesperados por aire, pero tenía miedo de respirar demasiado profundamente, miedo de moverme, miedo de que cualquier sonido los trajera de vuelta. Finalmente, lentamente, Dante retiró la manta. Sus ojos se encontraron con los míos en la tenue luz que se filtraba por la ventana, y algo pasó entre nosotros. Un entendimiento, una conexión forjada en el peligro puro. Su mano seguía en mi cintura. Mi mano seguía descansando contra su pecho, donde la había presionado cuando nos tiramos al suelo. Podía sentir su corazón latiendo, constante y fuerte. «El gas», dijo en voz baja, con su acento más pronunciado en el susurro. «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. Han estado trabajando en las reparaciones toda la semana. Podrían ser minutos antes de que se disipe. Podrían ser horas». Asintió una vez, procesando la información. Luego, con una gentileza sorprendente, me ayudó a sentarme. Sus manos me sostuvieron cuando mis piernas temblaron. Nos quedamos en el suelo, con la espalda contra la pared, ocultos por la cama del hospital. «Me has salvado la vida». Lo dijo como una afirmación, no como una pregunta. Sus ojos oscuros escrutaban mi rostro. ¿Por qué? ¿Cómo podía explicárselo? Yo misma no lo entendía. No podía dejar que te mataran. No me conoces. No sabes lo que he hecho, quién soy, de lo que soy capaz. Su voz era suave, casi hipnótica. Por lo que tú sabes, merezco morir. Nadie merece ser emboscado en un hospital. Las palabras salieron con más fuerza de la que sentía. Tu madre está aquí. Viniste a ver a tu madre. Eso no es. Eso no merece. No pude terminar. La adrenalina estaba desapareciendo y mi cuerpo comenzaba a temblar con fuerza. La reacción se estaba manifestando. Mis manos temblaban. Mi respiración era entrecortada y no tenía nada que ver con el gas en el aire. «Oye». Me cogió la barbilla con la mano e inclinó mi cara para que lo mirara. «Respira despacio. Estás en estado de shock. Estoy bien.
Pero no lo estaba. No estaba nada bien. Acababa de presenciar un intento de asesinato. Me había escondido de hombres armados. Probablemente había inhalado gases tóxicos. Y ahora estaba sentada en el suelo de una habitación de hospital con uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. «Te llamas Maya», dijo, como si estuviera probando el peso de ese nombre. «Maya Torres, trabajas aquí como auxiliar de enfermería». Asentí, sin confiar en mi voz. «Y oíste a esos hombres planeando matarme. Y en lugar de huir, en lugar de salvarte, viniste a avisarme». Su pulgar me acarició el pómulo, un gesto tan suave que parecía contradecir todo lo que sabía de él. Una tontería, increíblemente tonto, probablemente. Lo logré, pero fui valiente. Sus ojos se clavaron en los míos. Cuando comenzaron los disparos, me empujaste fuera de la línea de fuego. Me tapaste la boca para que no respirara el gas. Arriesgaste tu propia vida para salvar la mía. Hizo una pausa. ¿Por qué? Ya te lo dije. No. Su voz ahora era firme. La verdad. ¿Por qué una mujer que parece medio muerta por el agotamiento, que claramente tiene sus propios problemas, arriesgaría todo por un extraño? La verdad. La verdad es que no lo sabía. La verdad es que, en ese momento, cuando lo vi caminando hacia su muerte, algo dentro de mí se rompió. O tal vez no se rompió, tal vez se despertó. Tal vez, después de años de ser invisible, de no ser nadie, de dejar que el mundo me redujera a polvo, finalmente vi la oportunidad de ser importante, de hacer algo que importara. Porque estoy cansada de ser invisible, susurré, porque por una vez, solo por una vez, quería ser alguien que hiciera algo importante. Su expresión cambió. Algo parecido al reconocimiento brilló en esos ojos oscuros, como si de alguna manera lo entendiera, como si él también supiera lo que era ser invisible, aunque fuera de otra manera. Bueno, Maya Torres. Se puso de pie con un movimiento fluido y me levantó con él. Definitivamente, ya no eres invisible. Sacó su teléfono y habló rápidamente en italiano. Capté algunos fragmentos. Situación continua. Gas, dijo piano, mi madre. Estaba organizando el traslado de su madre, la reparación del gas y el barrido de seguridad del hospital. Mientras hablaba, me fijé por primera vez en la sangre que tenía en la manga. No era su sangre. Probablemente era de uno de sus guardaespaldas. La realidad de lo que acababa de pasar me golpeó como una ola. Había gente muerta en ese pasillo. Quizá gente que yo conocía, compañeros de trabajo, pacientes, por culpa de este hombre, por culpa del mundo en el que vivía. Tengo que irme, dije de repente. Tengo que ir a ver qué pasa. Puede que haya víctimas. Tengo que... No vas a ir a ninguna parte. Terminó la llamada y volvió a centrar toda su atención en mí. Esos hombres siguen en el hospital. ¿Crees que no se preguntarán cómo he desaparecido? ¿Crees que no buscarán a alguien que me haya ayudado? Se me revolvió el estómago. Pero yo no soy nadie. Solo soy. Dejaste de ser nadie en el momento en que me salvaste la vida. Se acercó, invadiendo mi espacio. No era exactamente amenazante, pero sí abrumador. Te encontrarán, Maya. Te harán daño para llegar a mí. Te torturarán para obtener información. Y luego te matarán. La habitación se inclinó ligeramente. No puedo. Tengo que trabajar. Mi madre me necesita. Tengo facturas que pagar. Tus facturas se pagarán. Lo dijo como si ya estuviera decidido. Tu madre recibirá los mejores cuidados. ¿Y tú? Su mano volvió a cogerme la barbilla, obligándome a mirarlo. Vendrás conmigo. Estarás bajo mi protección. No es una petición. No puedes simplemente... Puedo. Esas dos palabras transmitían una certeza absoluta. Y lo haré porque, te guste o no, ahora estás involucrada. Ahora estás en mi mundo. Y en mi mundo, las deudas se pagan. No quiero nada de ti. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Solo quería... Sé lo que querías. Su pulgar recorrió mi labio inferior, un roce que hizo que una descarga eléctrica recorriera mi espina dorsal. Querías ser importante. Enhorabuena, Maya. Ahora eres muy importante. La puerta se abrió de golpe. Dante se movió al instante, interponiéndose entre la puerta y yo, con la pistola en alto. Pero eran sus hombres, más guardaespaldas. Estos no me resultaban familiares. Vestían equipo táctico. Señor, la zona está segura. Tenemos vehículos esperando en el muelle de carga subterráneo. Su madre ya está de camino al refugio.
El hombre me miró y luego volvió a mirar a su jefe. ¿Y la chica? Viene con nosotros. La voz de Dante no admitía réplica. Preparen una habitación en la finca. Seguridad total. Nadie se le acerque sin mi autorización. Señor, si me lo permite, traer a una extraña a la finca. No es una extraña. Dante enfundó su arma y me puso la mano en la parte baja de la espalda. Está bajo mi protección personal. Cualquiera que la toque tendrá que responder ante mí. ¿Entendido? La expresión del guardaespaldas cambió a algo parecido a la lástima cuando me miró. Entendido, señor. Y así, sin más, mi vida tal y como la conocía terminó. Dante me guió hacia la puerta, sin apartar la mano de mi espalda. En el pasillo pude ver las secuelas. Agujeros de bala en las paredes, sangre en el suelo. Equipos volcados, pero ningún cadáver. Sus hombres ya lo habían limpiado todo, de forma eficiente y minuciosa. Mis cosas, dije débilmente. Mi taquilla la recogeré. No aminoró el paso. Se le proporcionará todo lo que necesite. Pero mi madre está siendo trasladada a una clínica privada en estos momentos. La mejor atención neurológica del estado. Tendrá enfermería las 24 horas, cualquier medicación que necesite, cualquier tratamiento disponible. Me miró. Estará a salvo, Maya. Protejo lo que es mío. ¿Lo mío? Las palabras resonaron en mi cabeza mientras me guiaba por pasillos que nunca había visto antes. Ascensores de servicio que requerían llaves especiales, puertas que se abrían para revelar a hombres armados que saludaban a Dante con una deferencia apenas disimulada. Ahora estábamos en las entrañas del hospital, avanzando por túneles de mantenimiento que olían a hormigón y maquinaria. Un sub negro esperaba en el muelle de carga, blindado e impecable. La puerta se abrió y Dante me guió al interior, deslizándose a mi lado. El interior olía a cuero y dinero. Los asientos eran tan blandos que te hundías en ellos. Las ventanas estaban tan tintadas que apenas podía ver el exterior. Mientras nos alejábamos del hospital, de mi trabajo, de mi vida, de todo lo que conocía, vi llegar a los coches de policía, con las luces encendidas en la oscuridad. Demasiado tarde, siempre demasiado tarde. ¿A dónde vamos? Mi voz sonaba extraña en el lujo del vehículo, pequeña y fuera de lugar. A un lugar seguro. Dante me miraba de nuevo con esa mirada intensa. A mi finca, a las afueras de la ciudad. Allí nadie podrá alcanzarte. Esto es un secuestro. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no lo era. No realmente. Me había dado a elegir. Ir con él o enfrentarme sola a sus enemigos. Y ambos sabíamos lo que pasaría si elegía lo segundo. Esto es protección. Su mano encontró la mía en la oscuridad. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Ese contacto debería haberme aterrorizado. En cambio, me dio seguridad. Evitó que me desmoronara. Cumplimiento de una deuda. Me salvaste la vida. Mayo Toures. Eso significa algo en mi mundo. Lo significa todo. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas mientras conducíamos en la noche, dejando atrás todo lo que había conocido. Mi apartamento con la pintura descascarillada y la calefacción rota. Mis turnos dobles y las facturas acumuladas. Mi invisibilidad. Quería ser importante. Ahora era importante para el hombre más peligroso de la ciudad. Solo que no estaba segura de si eso era la salvación o la condenación. La finca se alzaba en la oscuridad como algo salido de una novela gótica, toda de piedra y hierro, rodeada de muros lo suficientemente altos como para mantener alejado a un ejército. Los guardias patrullaban el perímetro, sus siluetas recortadas contra las luces de seguridad. Cuando nuestro todoterreno atravesó las puertas, pude vislumbrar cuidados jardines, fuentes y patios cuyo mantenimiento probablemente costaba más de lo que yo ganaría en toda mi vida. No era solo riqueza, era poder manifestado en mármol y acero. El vehículo se detuvo frente a unas enormes puertas de madera que parecían pertenecer a una fortaleza medieval. Dante salió primero y luego me ofreció su mano. Dudé. Aceptar esa mano era como aceptar algo que no comprendía del todo. Cruzar un umbral que nunca podría volver a cruzar. Pero, ¿qué otra opción tenía? Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y seguros, y me sacó del coche con una delicadeza sorprendente. De cerca, a la luz que salía de la casa, pude ver la tensión en su mandíbula, la rigidez alrededor de sus ojos. El intento de asesinato le había afectado más de lo que dejaba entrever. «Bienvenida a mi casa», dijo, aunque su tono sugería que no se trataba de una bienvenida.
En el interior, el vestíbulo estaba decorado con madera oscura y lámparas de cristal, el tipo de opulencia que me hizo sentir muy consciente de mi bata arrugada y mis zapatillas gastadas. Apareció una mujer, mayor, vestida con un impecable uniforme negro, con el pelo gris recogido en un severo moño. Señor Moretti, asintió respetuosamente, desviando la mirada hacia mí con una curiosidad apenas disimulada. Su madre ha llegado bien. Está descansando en el ala este. El doctor Castellaniano está con ella. Bien. La mano de Dante permaneció en mi espalda, una presencia constante. Señora Chen, esta es Maya Torres. Se quedará con nosotros. Prepare la habitación azul, la que está junto a mi suite. La señora Chen levantó ligeramente las cejas. ¿La habitación azul, señor? Pero eso es, lo sé. Su tono no dejaba lugar a discusión. Ella tendrá acceso a todo lo que necesite. Ropa, artículos de aseo, comida, lo que pida. Hizo una pausa. Y estará bajo mi protección personal. Se informará a todo el personal. Por supuesto, señor. La expresión de la señora Chen se transformó en algo casi comprensivo al mirarme. Sígame, señorita Torres. Vaya, dijo Dante en voz baja, soltándome. Límpiate, descansa. Hablaremos por la mañana. Pero mientras la señora Chen me conducía por una amplia escalera, le oí hablar en italiano rápidamente con alguien, con voz dura, enfadada, exigiendo respuestas sobre cómo se había planeado el ataque, quién le había traicionado, cómo sabían que estaría en el hospital. La habitación azul era absurda. No había otra palabra para describirla. La cama era más grande que todo el dormitorio de mi apartamento, cubierta con sábanas de seda que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban al jardín, aunque se podían correr unas pesadas cortinas para tener más intimidad. El cuarto de baño, todo de mármol y accesorios dorados, tenía una bañera tan profunda que se podía nadar en ella. «Hay ropa en el armario», dijo la señora Chen, con su preciso acento británico. «Debería quedarle bastante bien. El señor Moretti la mandó traer mientras estábamos de viaje». Ante mi expresión de sorpresa, sonrió levemente. «Es muy meticuloso. Si tiene hambre, le pueden subir la cena. O puede unirse a la familia para desayunar por la mañana». «No lo entiendo». Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. «¿Por qué hace esto? No soy nadie. Solo le salvó la vida», dijo la señora Chen con expresión más suave. «En el mundo del señor Moretti, eso lo es todo. La lealtad, el sacrificio, son monedas más valiosas que el oro». Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. «Un consejo, señorita Torres. No intente marcharse. Los guardias tienen órdenes de mantenerla a salvo, lo que significa mantenerla aquí por su propia protección». Me dejó sola en el absurdo lujo de la habitación azul, y la realidad de mi situación me golpeó como una ola. Era una prisionera dorada y mimada, pero una prisionera al fin y al cabo. Me temblaban las manos mientras me quitaba la bata y entraba en una ducha que tenía más ajustes que mi coche. El agua caliente debería haber sido relajante, pero no podía dejar de revivir la noche. Los disparos, la sangre, el cuerpo de Dante presionando contra el mío en la oscuridad, su mano sobre la mía, su aliento en mi cuello. «No respires». Esas dos palabras nos habían salvado a los dos. ¿Pero a qué precio? Encontré ropa en el armario, marcas de diseño que reconocí de los anuncios de las revistas, exactamente de mi talla, suaves blusas de cachemira y seda, vaqueros que me quedaban como si hubieran sido hechos para mí, porque probablemente lo eran. En cuestión de horas, Dante me había investigado, medido y provisto de todo lo necesario. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, me hizo sentir vista de una manera en la que no lo había estado en años. No podía dormir. La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado silenciosa, mi mente demasiado ruidosa. Alrededor de las 3:00 de la madrugada, me rendí y me acerqué a las ventanas, corriendo las cortinas para mirar los jardines. Las luces de seguridad iluminaban los jardines y pude ver a los guardias haciendo sus rondas, sin bajar la guardia en ningún momento. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «¡Adelante!», grité, esperando que fuera la señora Chen o quizá una criada. En cambio, entró Dante, todavía vestido con su traje, aunque sin la chaqueta. Llevaba la camisa parcialmente desabrochada, dejando ver su piel bronceada y lo que parecían cicatrices. Viejas, plateadas contra su tez olivácea. Llevaba 2 vasos y una botella de lo que probablemente
Era un whisky muy caro. Deberías estar durmiendo, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Y tú también. Una leve sonrisa tocó sus labios, la primera expresión genuina que le había visto. Tuche. Se dirigió a la zona de descanso junto a la ventana y sirvió 2 vasos. Acompáñame. Debería haber dicho que no. Deberías haber mantenido cierta distancia, cierto límite entre captor y cautivo. Pero estaba cansado de los deberías. Cansado de hacer siempre lo que se esperaba de mí. Me senté frente a él y acepté el vaso. El whisky me quemó al tragarlo, calentándome por dentro. He hablado con el hospital, dijo, con la mirada fija en el líquido ámbar de su vaso. 3 de mis hombres han muerto esta noche, 2 de los suyos. La fuga de gas fue reportada y contenida antes de que pudiera inflamarse. Me miró. Si no me hubieras advertido sobre el gas, si no me hubieras hecho ponerme a cubierto, toda esa planta habría explotado. Todos los que estaban allí habrían muerto, incluida mi madre. El peso de esas palabras se posó entre nosotros. Siento lo de tus hombres, dije en voz baja. Sabían los riesgos, pero apretó la mandíbula. Eran buenos hombres, leales. Murieron protegiéndome. ¿Y los hombres que atacaron? ¿Quiénes eran? Rivales, la familia Volkov. Probablemente llevan meses haciendo movimientos en mi territorio. Su expresión se ensombreció. Alguien les dijo que estaría en el hospital esta noche. Alguien cercano a mí. Y cuando descubra quién, no terminó la frase, pero no hacía falta. Podía imaginar lo que le pasaría a quien lo hubiera traicionado. Tu madre, dije, cambiando de tema. ¿Cómo está? Algo cambió en su expresión, una vulnerabilidad que no esperaba. Alzheimer en fase avanzada. Algunos días me reconoce. Otros días cree que soy mi padre. Dio un largo trago. Ella es todo lo que me queda. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años. Mi hermano. Se detuvo de repente. No tienes que contármelo, dije en voz baja. No, no tengo que hacerlo. Pero, tras un momento, continuó. Mi hermano Marco murió hace 3 años, traicionado por alguien en quien confiaba, asesinado delante de mí. No pude. Apretó la copa con fuerza. No pude salvarlo. El dolor en su voz era crudo, real. Este no era el peligroso jefe de la mafia, el hombre que inspiraba miedo y respeto a partes iguales. Era solo un hombre que lloraba pérdidas que no había podido evitar, protegiendo al único miembro de su familia que le quedaba. Lo siento, susurré. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos y escrutadores. Tú entiendes lo que es la pérdida. Lo veo en ti, en tu forma de comportarte, como si tuvieras miedo de ocupar demasiado espacio en el mundo. Mi padre se marchó cuando yo tenía 12 años. Me oí decirlo, aunque nunca había hablado de ello. Nunca. Mi madre desarrolló demencia precoz 2 años después. Desde entonces he estado cuidando de ella, trabajando en varios empleos, tratando de pagar sus medicamentos y su atención. Me reí con amargura. He sido invisible durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al ser vista. Ahora te ven. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, acortando la distancia entre nosotros. Quizás demasiado visible. Mañana por la mañana, todos en mi organización sabrán de ti. La mujer que salvó la vida de Dante Moret. Querrán saber quién eres, qué significas para mí, si eres una debilidad que pueden explotar. ¿Y lo soy? La pregunta salió apenas por encima de un susurro. Una debilidad. Su mano se extendió, acariciando mi rostro con una delicadeza que contradecía todo lo que sabía de él. Su pulgar recorrió mi pómulo, el mismo gesto que en el hospital, y me encontré inclinándome hacia su contacto, a pesar de que todos mis instintos lógicos me gritaban que me apartara. Aún no lo sé, dijo con sinceridad, pero sé que no puedo permitir que te pase nada. Te pusiste en peligro por mí. Un extraño, un monstruo según la definición de la mayoría de la gente. Ese tipo de lealtad, ese tipo de valentía. Su voz se volvió más baja. Es raro, precioso, y en mi mundo, las cosas preciosas deben protegerse a toda costa. Yo no soy preciosa, pero incluso mientras lo decía, su caricia me hizo sentir que tal vez podría serlo. Quizás, a sus ojos, ya lo era. No te ves a ti misma con claridad. Su otra mano encontró la mía, que estaba libre. Sus dedos se entrelazaron con los míos, como lo habían hecho en el coche. Tú ves a alguien pequeño, invisible, desgastado por el mundo. Yo veo a alguien lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a años de penurias. Lo suficientemente valiente
como para correr hacia el peligro en lugar de huir de él. Lo suficientemente desinteresado como para arriesgarlo todo por un desconocido. No me conoces. No. Él asintió. Pero me gustaría hacerlo. El aire entre nosotros se cargó de algo eléctrico y peligroso. Debería haberme alejado. Debería haber recordado quién era él, lo que había hecho, la sangre en sus manos y la violencia que dejaba a su paso. Pero no lo hice. En cambio, me encontré preguntando, ¿qué pasa ahora? Mañana, la semana que viene, ¿qué me pasará? Mañana, descansa, come, deja que te cuiden por una vez en tu maldita vida. Su intensidad no decayó en ningún momento. La semana que viene, averiguaremos quién me traicionó y eliminaremos la amenaza. Y tú te quedarás aquí bajo mi protección hasta que sea seguro. Y si nunca es seguro, su sonrisa era oscura, casi depredadora. Entonces supongo que tu mente para siempre. Esas palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, hicieron que el calor recorriera mis venas, despertando algo en mí que creía muerto hacía años. La capacidad de desear, de necesitar, de sentir algo más allá del agotamiento y la desesperación. Debería irme, dije, aunque no me moví. Deberías, pero su mano apretó la mía. Quédate solo un rato. Déjame. Se detuvo como si las palabras le resultaran difíciles. Déjame no estar solo esta noche. Y ahí estaba. La verdad bajo el poder y la violencia. Él también estaba solo, rodeado de guardias, subordinados y miedo, pero fundamentalmente, devastadoramente solo. Así que me quedé. Hablamos hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa y oro. Me habló de cómo había crecido a la sombra de su padre, del peso de heredar un imperio construido sobre sangre y miedo, de la risa de su madre antes de que la enfermedad le robara los recuerdos, de Marco, el hermano que había sido su mejor amigo, su confidente, su conciencia. Yo le hablé del declive de mi madre, de ver cómo la mujer que me había criado olvidaba mi nombre, mi rostro, toda nuestra historia juntos, sobre el agotamiento que se había convertido en mi compañero constante, el peso invisible de intentar sobrevivir en un mundo diseñado para aplastar a personas como yo. Cuando salió el sol, se levantó y me tendió la mano. Ven, quiero enseñarte algo. Me llevó a través de la casa silenciosa, por pasillos llenos de obras de arte que probablemente pertenecían a museos, pasando por habitaciones que ni siquiera podía nombrar. Terminamos en una terraza con vistas a los jardines, donde la luz de la mañana lo bañaba todo de oro. Este es mi lugar favorito, dijo en voz baja. Cuando todo se vuelve demasiado, cuando el peso de lo que soy amenaza con ahogarme, vengo aquí. Contemplo el amanecer. Recuerdo que el mundo sigue girando, independientemente de la sangre que derramemos o los imperios que construyamos. Me quedé a su lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos se rozaran, y contemplé cómo el sol se elevaba. Por un momento, solo un momento, me permití imaginar que esa podría ser mi vida. De pie en una terraza al amanecer con un hombre peligroso que me miraba como si yo importara, sintiéndome vista, deseada, protegida, pero la realidad me esperaba, como siempre. Señor, se acercó un guardia, respetuoso pero urgente. Le necesitan en la oficina de seguridad. Tenemos información sobre el ataque. La expresión de Dante se endureció al instante. La vulnerabilidad de hacía unos momentos desapareció tras la máscara del jefe de la mafia. Pero antes de marcharse, se volvió hacia mí. Su mano acarició mi rostro una vez más. Cuídate, Maya. No salgas del recinto. No confíes en nadie excepto en la señora Chen y mis guardias personales, los que llevan los pins plateados. Su pulgar rozó mi labio. Prométemelo. Lo prometo. Estudió mi rostro durante un largo momento, como si lo memorizara. Luego se dio la vuelta y se alejó con paso firme, con una gracia letal y un poder controlado, dejándome sola en la terraza, contemplando el amanecer sobre un mundo que ya no entendía. Yo le había salvado la vida. Ahora él había reclamado la mía. La pregunta era, ¿qué haría con ella? Pasaron 3 días en una extraña realidad suspendida. Existía en una jaula dorada, mimada y protegida en igual medida. La señora Chen me traía comidas que no tenía que cocinar, ropa que no tenía que lavar, libros que realmente tenía tiempo de leer. Los guardias con insignias plateadas me saludaban respetuosamente cuando me veían, tratándome con una deferencia que no entendía y que sin duda no merecía. Pero Dante se había ido.
Se había marchado esa mañana después de mostrarme el amanecer, desapareciendo en cualquier asunto oscuro que requiriera su atención. Lo veía de vez en cuando, una sombra que se movía por el pasillo a altas horas de la noche, su voz elevada con ira detrás de puertas cerradas, el sonido de vehículos que iban y venían a todas horas. La finca se sentía diferente sin su presencia, más vacía, como un escenario sin su actor principal. Al cuarto día me desperté y encontré una nota deslizada bajo mi puerta, escrita con una letra nítida y precisa. Mi madre desea conocerte. Ala este, 10 NSNN, Viena, MD. Me temblaban las manos mientras sostenía el papel. Conocer a su madre me parecía importante. Esperaba con implicaciones que no podía nombrar. Me vestí con cuidado con uno de los conjuntos más sencillos del armario, cachemira gris paloma y vaqueros oscuros, y me abrí paso por el laberinto de pasillos hasta el ala este. El pasillo era más tranquilo aquí. El aire olía a lavanda y a algo medicinal. Una enfermera estaba sentada fuera de una de las habitaciones leyendo una revista. Levantó la vista cuando me acerqué, con una expresión profesional pero amable. Señorita Torres, la señora Moretti la está esperando. Hoy tiene un buen día. Está muy lúcida. La sonrisa de la enfermera era alentadora. No se ponga nerviosa. Es encantadora. La habitación era hermosa en su sencillez. Paredes de color crema suave, cortinas vaporosas que filtraban la luz de la mañana, flores frescas por todas partes. Y en una silla junto a la ventana estaba sentada una mujer que debió de haber sido despampanante en su juventud. Cabello plateado, huesos finos, ojos del mismo color espresso oscuro que los de sus hijos. Tú debes de ser Maya. Su voz tenía acento y era cálida. Dejó su libro y me miró con una intensidad que me resultaba dolorosamente familiar. Ven, siéntate. Déjame mirarte. Crucé la habitación con las piernas temblorosas y me senté en la silla frente a ella. De cerca, pude ver su fragilidad, la delgadez de sus muñecas, el ligero temblor de sus manos, la forma en que sus ojos a veces se desviaban antes de volver a enfocar. Mi hijo habla de ti, dijo. Esos sus ojos agudos que no se pierden nada. Dice que le salvaste la vida. Yo solo le advertí. Cualquiera lo habría hecho. Su mano se extendió con una fuerza sorprendente y agarró la mía. No cualquiera. La mayoría de la gente habría huido. Se habría salvado a sí misma. Pero tú corriste hacia el peligro. Lo protegiste. Sus ojos brillaron. Protegiste a mi hijo. La emoción en su voz me hizo un nudo en la garganta. No podía dejar que le hicieran daño. ¿Por qué? Era la misma pregunta que había hecho Dante, pero viniendo de ella sonaba diferente. No era un interrogatorio, solo curiosidad genuina. No lo conocías, no le debías nada. No lo sé, admití. Es solo que cuando lo vi, cuando supe lo que estaba a punto de pasar, no pude quedarme sin hacer nada. No podía seguir siendo invisible. Ella sonrió, y vi de dónde había sacado Dante sus expresiones tan poco comunes y genuinas. Invisible. Sí, lo entiendo. Yo también soy invisible ahora. La enfermedad te roba poco a poco hasta que incluso tu propio hijo te mira y ve a un extraño. Él no ve a un extraño. Las palabras salieron con fuerza, sorprendiéndonos a ambos. Cuando habla de ti, hay tanto amor, tanto miedo a perderte. No eres invisible para él. Las lágrimas se derramaron, recorriendo sus mejillas curtidas. Es un buen chico, un buen hombre. El mundo ve a un monstruo, pero yo veo a mi Dante, el niño que lloró cuando murió su pez dorado, el que me traía flores todos los domingos, que abrazó a su hermano cuando ella dejó de hacerlo. Su expresión se nubló. Marco. ¿Dónde está Marco? Debería estar aquí. Prometió que vendría a visitarme. Se me partió el corazón. ¿Está lista? Señora, está muerto, ¿verdad? Su claridad fue repentina, devastadora. Mi Marco está muerto y sigo olvidándolo. Cada vez que lo recuerdo, es como perderlo de nuevo. Me apretó la mano con más fuerza. Dante cree que no me doy cuenta. Cree que la enfermedad le ha quitado ese recuerdo. Pero algunos dolores son demasiado profundos para olvidarlos por completo. No sabía qué decir, así que solo le cogí la mano y la dejé llorar. Prométeme algo, dijo después de un rato, con voz más fuerte. Prométeme que cuidarás de mi Dante. Lleva tanta oscuridad, tanto peso. Necesita luz en su vida. Necesita a alguien que vea al hombre, no al monstruo. Yo no soy nadie, susurré. Solo soy. Eres la mujer que lo arriesgó todo para salvarlo. Sus ojos se clavaron en los míos.
Eres exactamente lo que él necesita. Prométemelo. Te lo prometo. Sonrió y se recostó en la silla con un suspiro de satisfacción. Bien, ahora, cuéntame cosas sobre ti. Dante me ha dicho que tu madre también está enferma. Hablamos durante más de una hora. De vez en cuando se distraía, me llamaba por nombres diferentes, me preguntaba por personas fallecidas hacía mucho tiempo, pero siempre volvía, lúcida y presente. Cuando finalmente me fui, me abrazó con una fuerza sorprendente. Bienvenida a nuestra familia, Maya, susurró. Las palabras me siguieron por los pasillos, resonando en mi cabeza. Familia, como si pudiera formar parte de este mundo peligroso, violento y hermoso. Encontré a Dante en lo que la señora Chen llamaba el estudio, una habitación llena de libros de suelo a techo, dominada por un enorme escritorio cubierto de papeles y ordenadores portátiles. Estaba hablando por teléfono en italiano rápidamente, pero sus ojos me encontraron en cuanto entré. Levantó un dedo. Espera, y terminó su conversación. Luego dejó el teléfono con cuidado deliberado. Has conocido a mi madre, no es una pregunta. Es maravillosa. Me quedé junto a la puerta, de repente insegura. Es inteligente, divertida, amable. Incluso con la enfermedad le gustaste. Se levantó y rodeó el escritorio con esa gracia depredadora. Me dijo que tienes ojos bondadosos y que serás bueno para mí. Su boca esbozó una sonrisa. También dijo que debería casarme contigo antes de que otro hombre inteligente te arrebate. El calor inundó mi rostro. Está enferma. No lo está. Sabe exactamente lo que dice. Se detuvo frente a mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Mi madre siempre ha sido una excelente juzgadora del carácter. Si le gustas, significa algo. Dante. Su nombre sonaba extraño en mi lengua. Íntimo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De verdad? Han pasado 4 días y sigo sin entenderlo. Te dije que estás bajo mi protección. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Para siempre? ¿Hasta que tus enemigos sean eliminados? ¿Hasta que decidas que no valgo la pena? Las preguntas brotaron, impulsadas por 4 días de incertidumbre. No puedo seguir en el limbo. Necesito saber. Su mano me tomó la barbilla, levantándome la cara. ¿Quieres la verdad? Sí. La verdad es que aún no sé qué significas para mí. Su pulgar recorrió mi labio inferior, enviando una descarga eléctrica por mi espina dorsal. ¿Protección? Sí. ¿Una deuda que saldar? Por supuesto. Pero hay algo más. Algo que ha ido creciendo desde que me tapaste la boca en aquella habitación del hospital y me susurraste que no respirara. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué? Obsesión. La palabra era cruda. Sinceridad. Te has metido bajo mi piel, Maya Torres, en mi cabeza. Pienso en ti constantemente. Si estás a salvo, si eres feliz, si huirás a la primera oportunidad que tengas. Su agarre se tensó ligeramente. Quiero que te quedes. No porque estés en peligro, no porque te lo deba, sino porque te quiero aquí, en mi casa, en mi vida. Eso no puedes simplemente. Puedo. Su rostro se acercó, su aliento rozó mis labios. Soy Dante Moretti. Tomo lo que quiero y protejo lo que es mío. Y te quiero a ti, Maya. Te deseo tanto que me está volviendo loco. Esto es una locura, pero no me aparté. No pude apartarme. Apenas nos conocemos. Entonces solucionemos eso. Sus manos enmarcaron mi rostro, obligándome a sostener su mirada. Quédate. No como prisionera. No como alguien bajo protección. Quédate porque quieres. Quédate y déjame mostrarte lo que es ser vista, deseada, atesorada. Quédate y déjame darte todo lo que te han negado toda tu vida. ¿Y qué obtienes tú? Mi voz salió sin aliento. Su sonrisa era oscura, posesiva. ¿Tú? Entonces me besó, y el mundo explotó en una sensación. Sus labios eran exigentes, reclamantes, pero de alguna manera suaves al mismo tiempo. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso, y me encontré respondiendo con un hambre que no sabía que poseía. Era una locura, imprudente, peligroso en formas que no tenían nada que ver con balas o enemigos, pero Dios lo quería. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos estaban casi negros de deseo. Su control habitual se desmoronaba. «Quédate», dijo de nuevo, con voz áspera. «Dime que te quedarás». La puerta se abrió de golpe.
Entró un hombre alto, con cicatrices y ojos fríos que me evaluaron en un instante. Señor, tenemos un problema. Los Bulov saben lo de la chica. Están haciendo preguntas y amenazas. La expresión de Dante cambió al instante. Todo el calor fue sustituido por hielo. ¿Cómo? Alguien filtró fotos del hospital. Su cara está por todas sus redes. El hombre apretó la mandíbula. Están ofreciendo dinero por información sobre ella. ¿Dónde está? ¿Quién es para ti? Se me heló la sangre. ¿Qué significa eso? Dante se volvió hacia mí y por primera vez desde que lo conocí, vi verdadero miedo en sus ojos. No por él mismo. Por mí, significa que saben que eres importante para mí. Sus manos me agarraron por los hombros. Significa que te utilizarán para llegar a mí. Te secuestrarán, te harán daño, te matarán para demostrar su punto. Pero yo no soy nadie. No eres nadie. Su voz se quebró por la intensidad. Se detuvo visiblemente, luchando por controlarse. Eres importante para mí, y eso te convierte en un objetivo. El hombre con cicatrices carraspeó. Señor, ¿alguna recomendación? Cierre la finca. Duplique la guardia que la protege. Nadie entra ni sale sin mi autorización personal. Las manos de Dante se deslizaron para agarrar las mías. Y prepara la habitación del pánico. Si rompen las paredes, ahí es donde ella irá. Entendido. El hombre se marchó, y de repente volvimos a estar solos. El momento anterior se hizo añicos. Esto es culpa mía, dije aturdida. Si no te hubiera salvado, si me hubiera ocupado de mis propios asuntos, si no me hubiera salvado, estaría muerta. Su frente se presionó contra la mía. No te arrepientas. Por favor, no te arrepientas. No lo hago. Y sorprendentemente, lo decía en serio. Pero no quiero ser la razón por la que muera más gente. No quiero ser una debilidad que te destruya. No eres una debilidad. Sus manos volvieron a acariciar mi rostro. Parecía tener dificultades para encontrar las palabras. Eres lo primero en años que me ha hecho sentir humano. Me has hecho desear algo más que venganza, sangre y poder. Dante, sé que esto es demasiado rápido. Sé que estoy pidiendo cosas que no tengo derecho a pedir. Sus ojos buscaron los míos, desesperados. Pero quédate, por favor. Quédate y déjame protegerte. Quédate. Y su voz se redujo a un susurro apenas audible. Quédate porque tal vez, solo tal vez, debería haber dicho bien en toda esta oscuridad. Debería haberle exigido que me dejara marchar, dejarme volver a mi pequeña vida invisible, donde nadie quería matarme por existir, pero no lo hice. De acuerdo, susurré, me quedaré. Su beso fue diferente esta vez, más suave, más lento, lleno de algo que se acercaba peligrosamente a la ternura. Cuando se apartó, su sonrisa era sincera, iluminando su rostro de una manera que me dejó sin aliento. Gracias, dijo simplemente. Durante la semana siguiente, aprendí lo que significaba vivir en el mundo de Dante Moret. Aprendí que trabajaba constantemente, gestionando un imperio que se extendía por toda la ciudad y más allá, que era despiadado en los negocios, pero leal con quienes se lo ganaban, que visitaba a su madre todas las mañanas, leyéndole incluso cuando ella no lo reconocía. Aprendí que sus cicatrices contaban historias, peleas a cuchillo, heridas de bala, una infancia marcada por la violencia, que hablaba 4 idiomas con fluidez, que le encantaba la ópera y la música clásica y que la ponía suavemente en su estudio mientras trabajaba. Aprendí que su obsesión por mi seguridad rayaba en la paranoia. Los guardias me seguían a todas partes, incluso cuando solo paseaba por los jardines. Hacía que probara mi comida antes de comerla. Instaló cámaras en todos los pasillos, personalmente, y revisaba las grabaciones cada noche. Pero también descubrí una dulzura que no esperaba. La forma en que me buscaba en la biblioteca y se sentaba a leer en silencio a mi lado. Cómo me cogía de la mano en los momentos tensos, tranquilizándonos a los dos. La forma en que me sentaba en su regazo por las tardes, abrazándome mientras hacía llamadas telefónicas en italiano, acariciándome el pelo distraídamente con los dedos. No dormíamos juntos, no de esa manera, pero él venía a mi habitación a altas horas de la noche, incapaz de dormir, y hablábamos hasta el amanecer de todo y de nada, de sus miedos y mis sueños y de esa cosa extraña e imposible que crecía entre nosotros hasta la noche en que todo cambió. Me desperté con el sonido de disparos. Los disparos destrozaron la noche como cristales rompiéndose.
agudos, violentos, demasiado cercanos. Me incorporé de un salto en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Durante un momento de desorientación, pensé que había vuelto al hospital, a ese pasillo lleno de gas y muerte. Pero no, esto era peor. Esto era la finca. Se suponía que aquí estaba a salvo. La puerta se abrió de golpe y Dante ya estaba allí, vestido con equipo táctico y con un arma en la mano. Su rostro era una máscara de furia controlada, pero sus ojos, Dios, sus ojos, ardían con algo primitivo cuando me encontraron. Levántate ahora. Cruzó la habitación en 3 zancadas y me sacó de la cama. Han atravesado los muros. Los Bulov han traído un ejército. Se oyeron más disparos, ahora más cerca. Podía oír gritos, el sonido de cristales rompiéndose, una explosión que sacudió toda la casa. ¿Cuántos? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Demasiados. Él ya se estaba moviendo, tirando de mí hacia la puerta. Pero te voy a sacar de aquí. Hay un túnel debajo de la casa. Conduce a un lugar seguro a 3 kilómetros de distancia. ¿Y tu madre? Se detuvo, apretando la mandíbula. Ya está a salvo. Mis hombres la tienen en el ala sur. Hay una salida independiente. Estará a salvo. ¿Y tú? Le agarré del brazo, obligándole a mirarme. ¿Y tú? Voy a acabar con esto. Su expresión era letal. Los Bulov quieren la guerra. Les daré la guerra. Pero primero, te pondré a salvo. Corrimos por pasillos por los que había caminado tranquilamente apenas unas horas antes, ahora llenos de humo y del olor acre de la pólvora. Los guardias yacían muertos o moribundos. Su sangre manchaba las costosas alfombras. Intenté no mirar. Intenté no pensar en el hecho de que esos hombres estaban muriendo para protegerme, para proteger la obsesión de Dante por mantenerme a salvo. Llegamos a su estudio y él se dirigió inmediatamente a la estantería, pulsando algo que la hizo abrirse para revelar un pasadizo secreto. El túnel que había más allá era estrecho, de hormigón, iluminado por luces de emergencia que lo bañaban todo con una luz roja intensa. Ve. Intentó empujarme hacia adelante, pero me resistí. Ven conmigo. No puedo. Mis hombres están luchando. Mi madre sigue en la casa. No los abandonaré para salvarme a mí misma. Entonces yo tampoco voy. Sus ojos brillaron de ira. Maya, esto no es una negociación. Tienes razón. No lo es. Me planté firme, enfrentando su furia con la mía. Me dijiste que yo te importaba, que era importante para ti. Bueno, tú también me importas, Dante. Y no voy a huir mientras tú te quedas aquí para morir. Si te quedas, te capturarán, te torturarán, te utilizarán contra mí. Me obligarán a mirar mientras... No pudo terminar. Su control se resquebrajó. No puedo permitir que eso suceda. No lo haré. Entonces lucharemos juntos. Le agarré la cara, obligándole a mirarme. Dijiste que era valiente. Demuestra que lo decías en serio. Déjame ser valiente ahora. Por un momento vi la guerra que se libraba detrás de sus ojos, la necesidad de protegerme frente al conocimiento de que tenía razón, de que enviarme sola podría ser igual de peligroso. El túnel podría estar comprometido. Sus enemigos podrían estar esperando al otro lado. Una explosión sacudió la casa más cerca que antes. Los escombros llovían del techo. Tomó una decisión en un instante y me empujó hacia el estudio. Quédate detrás de mí, siempre detrás de mí. Si te digo que corras, corres. Entendido, entendido. Me entregó un arma, más pequeña que la suya, pero igual de letal. ¿Sabes cómo usarla? Apunta y dispara. Su risa era áspera, casi desesperada. Lo suficientemente cerca. El seguro está quitado. No dudes. Estos hombres no lo harán. Retrocedimos por la casa, pero ahora de forma diferente. Dante estaba en modo combate total. Cada movimiento era preciso y letal. Se comunicaba con sus hombres a través de un auricular, coordinando las defensas, pidiendo refuerzos, evaluando las amenazas. El salón principal se había convertido en una zona de guerra. Había cadáveres por todas partes. Sus hombres, los hombres del enemigo, era imposible saber quién estaba ganando. Dante se movía por ella como una fuerza de la naturaleza. Su arma disparaba con una precisión letal. Cada disparo daba en el blanco. Cada movimiento estaba calculado. Yo me quedé detrás de él, con mi propia arma en alto, tratando de no pensar en el hecho de que podría tener que usarla. Entonces lo vi, un hombre con equipo táctico negro,
levantando su arma hacia la espalda de Dante. Dante no lo vio, concentrado en las amenazas que tenía delante. No pensé, solo actué. El arma se disparó en mi mano, con un sonido ensordecedor en el espacio cerrado. El hombre cayó, con la sangre brotando de su pecho. Le había disparado, había matado a alguien. Dante se dio la vuelta, vio el cuerpo y me vio allí de pie, con el arma humeante. Algo cambió en su expresión, orgullo mezclado con horror. «Buen tiro», dijo en voz baja, y luego más alto. «Quédate cerca». Luchamos para llegar al ala este, donde se suponía que su madre estaba a salvo. Pero cuando irrumpimos por las puertas, mi corazón se detuvo. La habitación estaba destrozada, los guardias muertos y su madre había desaparecido. No. La palabra se le escapó a Dante, cruda y rota. «No, no, no», su auricular crepitó. «Señor, tenemos contacto visual con los Bulov. Se están retirando. Tienen un rehén». Dante palideció. «Muéstramelo». Uno de sus hombres mostró las imágenes en una tableta. Eran borrosas, pero lo suficientemente claras. Los Bulov subían a alguien a un vehículo. Alguien pequeño, frágil, con el pelo plateado. Su madre. El sonido que salió de Dante era inhumano. Rabia, dolor y desesperación, todo mezclado. Se giró hacia mí y vi que algo se rompía en su interior. «Es culpa mía», dijo con voz hueca. «Yo te traje aquí. Hice que fueras importante para mí. La han secuestrado por tu culpa, para hacerme daño a través de ti». Esas palabras le dolieron más que cualquier bala. «Dante, la matarán». Estaba entrando en una espiral. Lo veía claramente. La matarán para castigarme por protegerte, porque te elegí a ti en lugar de a ella. Entonces la recuperaremos. Le agarré la cara, obligándole a concentrarse. La recuperaremos, Dante. Juntos. ¿Me oyes? No nos rendiremos. Lucharemos. Me miró fijamente. Y poco a poco, muy poco a poco, vi cómo volvía de ese oscuro abismo en el que se había estado balanceando. La recuperaremos, repitió, con voz cada vez más firme. Las siguientes horas fueron un torbellino de caos controlado. Toda la organización de Dante se movilizó. Todos sus contactos, todos sus informantes, todos sus recursos se dedicaron a buscar a su madre. Me quedé a su lado durante todo el proceso, negándome a que me echaran, negándome a que me protegieran, mientras él se quemaba tratando de arreglar esto. Finalmente, al amanecer, tuvieron una ubicación, un almacén en los muelles. Cliché, pero efectivo. Los Volkov la tenían allí, esperando a que Dante llegara. «Es una trampa», dijo su segundo al mando con rotundidad. «Quieren que vayas. Os matarán a los dos». «Lo sé». Dante ya estaba cargando las armas. «Voy de todos modos. Entonces yo también voy». No le di oportunidad de discutir. Ella me pidió que cuidara de ti. Se lo prometí. No voy a romper esa promesa. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de algo que no podía nombrar. «Si hacemos esto no habrá vuelta atrás. Tendrás sangre en tus manos, sangre de verdad. Formarás parte de mi mundo por completo. Se acabó la inocencia. Se acabó fingir que no estás involucrada. Dejé de ser inocente la noche que te salvé la vida. Cogí la pistola más pequeña que me había dado antes. Ya formó parte de tu mundo, Dante. Más vale aceptarlo». Me atrajo hacia él y me besó con furia, desesperado y posesivo, con todo lo que no nos habíamos dicho. «Sigue con vida», murmuró contra mis labios. «Pase lo que pase, sigue con vida. Prométemelo. Solo si tú me prometes lo mismo». Entramos en guerra. El almacén era exactamente como esperábamos. Oscuro, lleno de contenedores de transporte, innumerables lugares para una emboscada. Los hombres de Dante lo rodearon, pero él y yo entramos por la parte delantera, audaces, temerarios, exactamente como ellos esperaban de él. Los Bulov estaban esperando, 20 hombres, tal vez más, todos armados. Y en el centro, atada a una silla, estaba su madre. Parecía pequeña, aterrorizada, pero cuando vio a Dante, su rostro se iluminó. «Mi niño», gritó con voz temblorosa. «Sabía que vendrías. Déjala ir, Alexei». La voz de Dante resonó en el almacén. «Esto es entre tú y yo. Ella es inocente». Un hombre dio un paso al frente. Alto, corpulento, con fríos ojos azules y una sonrisa que me puso los pelos de punta. Alexei Volkov, presumiblemente. «¿Inocente?», se rió.
Nadie relacionado contigo es inocente. Moretti, tu madre te crió, te convirtió en lo que eres. Y esta chica, sus ojos me encontraron y lo sentí como una violación física. Esta chica a la que has estado reteniendo como si fuera una mascota. Ella es importante para ti. Eso la hace culpable. Déjalas ir y me rendiré. Dante levantó el arma, pero su voz era firme. ¿Quieres que muera? Bien, pero primero déjalos ir. No. Lo agarré del brazo. Dante, no puedes hacerlo. Puedo y lo haré. Sus ojos se encontraron con los míos por última vez. Recuerda lo que te dije. Tú importas. No lo olvides nunca. Empezó a bajar el arma. Fue entonces cuando su madre habló. Dante Moretti, vuelve a levantar el arma ahora mismo. Su voz era aguda, clara, completamente lúcida. No he criado a un cobarde. No he criado a un hombre que se rinde. Todos se quedaron paralizados. Miró a Alex con desprecio. ¿Crees que atar a una anciana te hace poderoso? ¿Crees que amenazar a inocentes te hace fuerte? Escupió a sus pies. No eres nada, solo otro cobarde que se esconde detrás de las armas. El rostro de Alex se ensombreció. Levantó el arma hacia ella. Todo sucedió a la vez. Dante disparó. Un tiro perfecto que derribó a Alexe antes de que pudiera apretar el gatillo. El almacén estalló en disparos. Los hombres de Dante irrumpieron por todas las entradas. Me tiré al suelo para protegerme. Levanté mi propia pistola y disparé a cualquiera que se acercara a nosotros. Dante luchaba como un demonio, con movimientos fluidos y letales. Llegó hasta su madre, cortó sus ataduras con un cuchillo que sacó de algún sitio y la protegió con su propio cuerpo mientras volaban las balas. Yo le cubría. Mis disparos eran descontrolados, pero lo suficientemente efectivos como para mantener a raya a los enemigos. Me zumbaban los oídos y me temblaban las manos, pero seguí disparando, seguí moviéndome, seguí luchando. Y entonces, de repente, silencio. Los Volkov estaban muertos, todos ellos. El suelo del almacén estaba cubierto de cadáveres. El aire estaba cargado de humo y del olor a cobre de la sangre. Dante sostenía a su madre, comprobando si tenía heridas. Ella lloraba, pero estaba viva, ilesa. Estoy bien, decía. Estoy bien, hijo mío. Gracias a ti, gracias a tu valiente chica. Entonces me miró al otro lado del suelo del almacén y vi todo en sus ojos. Alivio, gratitud, amor crudo y aterrador y absolutamente real. Crucé hacia él, con las piernas temblorosas, y él me abrazó con su mano libre. Su madre a un lado, yo al otro. Nos quedamos allí, tras la violencia, 3 supervivientes abrazados entre los escombros. Se acabó, dijo en voz baja. Los Bulov están acabados. Estás a salvo. Mi madre está a salvo. ¿Qué pasa ahora? Pregunté, aunque creía saberlo ya. Me acarició la cara con la mano, secándome con el pulgar las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba derramando. ¿Ahora? Ahora mantengo mi promesa. Te muestro lo que es ser apreciada, ser vista, ser amada. Amada. La palabra salió apenas como un susurro. Amada, confirmó él, sin apartar los ojos de los míos. Te amo, Maya Torres. Probablemente te amo desde que me tapaste la boca y me susurraste que no respirara. Me salvaste la vida. Salvaste la vida de mi madre. Te quedaste a mi lado cuando deberías haber huido. ¿Cómo no iba a amarte? Esto es una locura, dije, pero sonreía entre lágrimas. Apenas nos conocemos. El amor no funciona así. Entonces dime que tú tampoco lo sientes. Su voz era suave, desafiante. Dime que no quieres esto entre nosotros y te dejaré marchar. Te buscaré un lugar seguro. Te daré todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Solo tienes que decirlo. Lo miré de verdad. Al hombre que había matado para protegerme, que había luchado contra el infierno para salvar a su madre, que me había dado un lugar en su mundo cuando era invisible para todos los demás, que me miraba como si fuera preciosa, valiosa, digna morir por mí. Pensé en mi antigua vida, el agotamiento, la invisibilidad, la lenta muerte de ser aplastada por la pobreza y las circunstancias, y pensé en esta nueva vida, peligrosa, sí, sangrienta y violenta, y moralmente complicada, pero también llena de pasión y propósito, y la extraña y feroz conexión que nunca había sentido con nadie antes. No puedo decir la palabra, admití, porque yo también lo siento. Esta cosa imposible, loca y aterradora. Te amo, Dante Moretti.
Dios me ayude. Lo amo. Su beso fue diferente esta vez. No desesperado ni exigente, sino tierno. Una promesa, un comienzo. Cásate conmigo, dijo contra mis labios. ¿Qué? Cásate conmigo. Hazlo oficial. Sé mi esposa, mi compañera, mi todo. Se apartó para mirarme, con expresión seria. Sé que es rápido, sé que es una locura, pero también sé que la vida es corta y el amor es raro, y no quiero perder ni un segundo más sin ser completamente tuyo. Tu madre tenía razón, dije, riendo entre lágrimas. Te dijo que te casaras conmigo antes de que otro hombre inteligente me arrebatara. Mi madre siempre tiene razón. Él la miró. Sus hombres la estaban atendiendo, pero ella nos observaba con una sonrisa cómplice. Entonces, ¿qué me dices, Maya? ¿Te casarás con un monstruo? Le acaricié la cara, recorriendo la línea de su mandíbula. No eres un monstruo, eres un hombre que protege lo que ama, que valora la lealtad y la familia por encima de todo, que le dio a una mujer invisible una razón para ser vista. Sonreí. Sí, me casaré contigo. La sonrisa que se dibujó en su rostro era incandescente, pura alegría, sin mancha alguna por la violencia que nos rodeaba. 6 meses después, estaba de pie en un jardín lleno de rosas blancas, con un vestido que costaba más que mi antiguo apartamento, rodeada de personas que antes me aterrorizaban, pero que ahora sentía como mi familia. La madre de Dante estaba sentada en primera fila, lúcida y radiante, llorando de felicidad. ¿Y Dante? Dios. Dante me miraba como si fuera su salvación, su redención, su todo. Habíamos tenido nuestra sangre y nuestro fuego. Habíamos tenido nuestra violencia y nuestro miedo y nuestras desesperadas luchas por sobrevivir. Ahora, por fin, teníamos paz. Mientras me deslizaba el anillo en el dedo, mientras me besaba delante de todas las personas que importaban, pensé en la noche en que le tapé la boca y le susurré, no respires, en cómo ese único momento había cambiado nuestras vidas para siempre. Yo le había salvado la vida y a cambio, él me había dado una que merecía la pena vivir. No éramos perfectos. Nuestro amor había nacido en la violencia y probablemente siempre llevaría esa sombra, pero era nuestro, feroz, real y absolutamente inquebrantable. Ya no era invisible. Era Maya Moretti, la esposa del hombre más peligroso de la ciudad, protegida, apreciada, amada más allá de toda medida, y nunca había sido más feliz. Más tarde esa noche, en la intimidad de nuestro dormitorio, mientras Dante me abrazaba y me susurraba promesas en italiano contra mi piel, pensé en todo lo que nos había llevado hasta allí. El hospital, el gas, los disparos, el miedo, la lucha y la sangre. ¿Te arrepientes? Me preguntó en voz baja, como si me leyera el pensamiento. ¿De nada? Pensé en mi antigua vida, en ser nadie, invisible, aplastada por el peso de la mera existencia, en no importarle a nadie. Luego pensé en esto, en estar abrazada por un hombre que había quemado el mundo por mí, que me miraba como si fuera preciosa, que me había dado un propósito y una pasión y un amor tan intenso que a veces me asustaba. Ni por un segundo, dije con sinceridad, ¿y tú? Sus brazos me rodearon con más fuerza. Lo único que lamento es no haberte encontrado antes, que sufrieras solo durante tanto tiempo antes de que el destino te trajera a mí. Quizás lo necesitábamos. Estoy pensativa. Quizás necesitábamos estar separados para poder sanar juntos. Poeta. Me besó en la sien. Mi hermoso, valiente e imposible poeta. Nos quedamos dormidos, enredados juntos, a salvo en nuestra fortaleza, rodeados de guardias y armas y todos los adornos de su peligroso mundo. Pero nada de eso importaba tanto como el simple hecho de que nos teníamos el uno al otro. Le tapé la boca y le susurré, no respires, ahora respiramos juntos, vivimos juntos, amamos juntos. Y eso hizo que todo el peligro, toda la sangre, todas las decisiones imposibles, valieran la pena. Al final yo quería ser importante. Ahora era más importante de lo que jamás había soñado. Y por fin me veían de una forma hermosa y completa.